Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Que tengan un buen y santo día a todos ustedes, queridos hijos, en los sagrados corazones de Jesús y de María y en el corazón castísimo de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección matutina, Santos y Cafarra. Hoy es martes 5 de noviembre. No hay una memoria específica en la Iglesia. Por lo tanto, podemos intensificar la oración por las almas del purgatorio, porque estos son precisamente los días en los cuales nos dirigimos a su intercesión porque ellos también oran por nosotros. No lo olvidemos, pero sobre todo ofrecemos el sufragio por nuestros queridos difuntos. En este martes no habrá esta noche la catequesis bélica porque estoy ocupado, como ya he dicho, e invito a quienes puedan y estén en la zona a venir a una mesa redonda, a un encuentro, una reunión de 100 días de León en Castelfranco Veneto con Francesco del Loro y Gabriele Santi. La velada será gestionada por el mismo Ricardo Roquesso. Estaremos presentes allí para un momento de reflexión sobre los temas espirituales. Con gusto me pongo a disposición para esto cuando los interlocutores son personalidades serias o de alguna manera disponibles al diálogo. Sin embargo, había dicho que se emitiría, en realidad, como no sé a qué hora exactamente hablaré y cuánto dura, hemos sustituido esto providencialmente, como han visto en el programa, por la reflexión de don Enrico Bernasconi sobre el estatuto del sodalicio sacerdotal mariano. Ya había hablado uno y allí el otro, don Enrico, como saben, había intervenido presentando y leyendo los puntos de este estatuto que nosotros, los sacerdotes del sodalicio, hemos escrito, y por lo tanto, él ahora se pone disponible una segunda vez. Le agradecemos por profundizar. Así que esta noche a las 9 en el canal de YouTube de Radio Domina Nostra, no se pierdan este episodio para entender y profundizar cuál es el recorrido que nosotros, sacerdotes del sodalicio, hemos decidido darnos también por escrito. Depositamos esto en una oficina notarial, de manera que, efectivamente, sea un documento verdadero y todos puedan tener claro. Ya ha sido traducido, al parecer, al francés, será traducido al español, inglés, y lo haremos saber. Este es el estatuto del sodalicio Societal María. Don Enrico la vez pasada ya había intervenido sobre eso, precisando un par de puntos importantes. Con poco tiempo, debiendo mostrarlo todo. Así que esta noche, mientras yo estoy ocupado en Castelfranco Veneto, ustedes podrán seguir este episodio que se llevará a cabo a las 9 de la noche en el canal de YouTube de Radio Domina Nostra. Agradecemos a don Enrico que se pone a disposición para que conozcan bien, más allá de la charla, cómo están exactamente las cosas, qué dirección nos hemos dado nosotros, los sacerdotes del sodalicio que los guiamos como pequeño remanente. Ayer por la noche hubo catequesis sobre el rosario. Hemos concluido, gracias a Dios diría, las 15 bestias. El dragón del sacrilegio era el de ayer por la noche, la última bestia. Fue una reflexión interesante sobre la acción destructiva de Satanás, el dragón rojo, en relación con las tres realidades sagradas, dice el Blatealano, la santidad de las personas, por lo tanto la Trinidad, luego también María Santísima, pero luego también María Santísima. Y luego también la santidad de los lugares. Así que vimos anoche, hicimos una reflexión sobre el ataque a lo largo de los siglos por parte del diablo, de los espíritus malignos en relación con todo lo que es sagrado, y luego la santidad de los sacramentos. Tenemos este hecho de recaída en relación con Bergoglio y la falsa iglesia de las tierras en relación con los sacramentos. El orden sagrado, con la aprobación de las mujeres en el altar, por ejemplo, y luego también el sacramento de la penitencia, por lo que el llamado Papa Francisco recomendaría dar siempre la absolución a todos. Pero uno se pregunta entonces, ¿qué sentido tendría la confesión auricular? Porque nunca un sacerdote debería conocer los pecados ajenos. Si luego debe de todos modos dar la absolución, ya no sirve más. Pero sobre todo con luces especiales. Me parece que tuve anoche, hay una referencia sobre todo al sacramento del matrimonio. Fue el primer sacramento atacado por los partidarios de Satanás. Este sacramento del matrimonio, a través de Amoris Laetitia, con la comunión a los concubinos, y aún con la equiparación entre una pareja casada en la iglesia, una pareja que convive,
demuestra lo que había dicho Sogliucci al cardenal Caffarra, que el último ataque de Satanás habría sido a la familia y a la vida. Es una catequesis interesante la de anoche para quienes no la hayan podido seguir y estén interesados, la encuentran en la lista de reproducción de Radio Domina Nostra titulada La Última Bestia, así que pueden si quieren recuperarla. Nosotros nos estamos preparando después de los excelentes encuentros de la semana pasada en Trento, Verona y Bérgamo, cuyas imágenes hablan por sí solas, nos dan para siempre. Hace 8 años que nos dan en crisis, que nos dan por derrotados, y sin embargo, cuando encontramos a la gente, este es el resultado. Parece que estamos en Bérgamo, aquí en cambio en Verona, el encuentro más participado, y luego hubo el encuentro aún antes en Trento. Sin embargo, nosotros nos estamos preparando, como saben, para los próximos compromisos. Primero que nada, me gustaría recordarles que aunque no he escuchado a la referente regional del Lazio, no he tenido tiempo. Todavía hay algunos lugares disponibles para los autobuses que salen de Roma para venir a Cassino el próximo domingo, 10 de noviembre, que considero una cita tan importante como la de Verona. Estaremos en Cassino a las 10:30, para las confesiones hasta las 12:30. Y luego después habrá la pausa para el almuerzo, y por la tarde reanudamos con el encuentro de oración de la tarde a punto. Todavía hay algunos lugares disponibles. Pueden preguntar a la referente regional del Lazio para ser incluidos gratuitamente en los pulmones. Sin embargo, también recuerdo que el viernes 8 de noviembre, el próximo viernes, en 3 días estaremos en Ancona, en el centro de conferencias de la calle Luigi Albertini. Ánimo fieles del pequeño resto marchigiano, unámonos. Estamos listos para la muerte, dice el himno nacional. Estos son los momentos en los que particularmente debemos mostrarnos unidos más que nunca y cerrar filas para avanzar frente a lo que estamos viviendo. Cuanto más pasan los días y las semanas, más me doy cuenta de que la gestión de lo que ha ocurrido recientemente, si no es insensato como gesto, insano como gesto desde el punto de vista de la estrategia, es incluso cómplice. Reflexiono sobre ello y rezo, y miren que yo también rezo un poco, entre una palabrota y otra también rezo, porque pasará, debe pasar a la historia. Estas son las tácticas masónicas que el señor Minutella decía, palabrotas. Bueno, está bien, mejor así, luego nos volveremos a ver en el paraíso todos juntos. Estaba diciendo que la voluntad providencial de exhibirse como una salida solemne por la cual se sale con tanto de no entregaré el león. La documentación bien articulada, el hacer creer que al final esto no hacía más que dar fuerza a quienes, desde hace años, como el que habla, a los sacerdotes del sodalicio, estaban enfrentando la batalla, sin embargo decidir involucrarnos anticipadamente, si no es otra cosa, hacérnoslo saber. Ahora darnos por Dios. Sin embargo, desde un punto de vista estratégico, dado que del otro lado hay, de todos modos, los masones partidarios de Satanás, es una tontería pensar en actuar por cuenta propia y crear divisiones internas. La decisión solemne de ignorar la posibilidad de un encuentro privado previo, pero se pide públicamente un encuentro privado. ¿No hay algo que no cuadra o solo me doy cuenta yo? Luego, ¿por qué pido la reunión pública? No, antes debía ser privada. Pero disculpa, tú te has expuesto. Debía ser tú quien nos contactara primero y nos dijera antes de que yo saliera al aire en el canal donde haré el alboroto de mis declaraciones infundadas. Porque si Bergoglio no es el Papa y esa es la verdadera iglesia, vayan a misa a la vuelta de casa. Díganme ustedes si esto no es un ataque peor que el de los bergoglianos. Los bergoglianos están exultando. Todavía están terminando de exultar. ¿Y quién hay? Habiendo hecho la revelación, responderá ante Dios, porque se podía actuar de manera diferente. En medio está luego el contraste con el periodista que se ha resentido y así ha salido todo este fuego, este incendio que no nos pertenece, porque yo reitero lo que he dicho y toda esa cosa es marginal. Verán que con el tiempo será como les digo.
La Virgen interviene de la manera correcta. Pero ciertamente toda esta situación está creando un acto de satisfacción increíble por parte de los bergoglianos de la falsa iglesia, porque divide et impera. ¿Quién tiene la responsabilidad de esto? La tengo yo. Pero porque fui yo quien dio el primer paso, ahora todos encima de mí, la culpa es mía. Pero porque fui yo quien salió a la luz por primera vez a decir lo que he dicho, no fue el padre Faret, no. El padre Faret hizo su declaración sin consultarme y pudo hacerlo. Y luego, en cambio, tratando, después de haber dicho lo que ha dicho, de contactarme y pidiendo un encuentro. Bro, si ya declaraste en público, ¿por qué en privado? Pero tú gestionas las cosas o se deciden juntos. Pero tú eres mi superior y yo soy el inferior. O somos equivalentes por lo que hay que llegar a un acuerdo. Ha sido un gesto de escasa elegancia el haber salido, haciendo creer y decir las mismas cosas y viniendo a acabar en nuestro terreno de la serie Vayan a misa. ¿A quién se dirigió Vayan a misa sino al pequeño resto? ¿Y cuál era el objetivo sino el de intentar destruir el pequeño resto? Es normal que me pregunte quién está detrás. Si no hay nadie detrás, como quiero esperar, porque parece que es así, pero si no hay nadie detrás y quiero creer en la buena fe, evidentemente fue un acto imprudente que nos ha obligado y nos está obligando a insistir en estas cuestiones cuando tenemos que luchar contra la falsa iglesia. ¿Por qué insiste Domina? No es porque le guste el patio o porque le guste interactuar con gente que luego dice cosas picantes de la fe y la vergüenza. No es el Papa, lo resolvemos canónicamente, no se entiende bien con quién. Aún no se ha entendido bien con 3 cardenales. ¿Pero cuáles? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿Cuándo se resolverá esta cuestión? ¿O el doctor Sionsi y el padre Fare quieren alargar esta historia eternamente y al final estarían jugando a favor de la falsa iglesia? Porque ya somos pocos, nos dividimos entre nosotros y esperamos que los cardenales se muevan en 2036. Pero ¿quién ha dicho que tiene que ser en 2036? Y añadiendo luego algo aún más grave, por lo que yo condeno como apóstatas a aquellos que estaban con nosotros. Estén bien atentos, porque no podrán decir que nadie se los dijo. Tomen el camino, Domina, y salten sobre él, pero les dicen la cara las cosas a aquellos que durante años han estado con nosotros. Y luego, apenas el primer sacerdote, como el padre Fare, vino a decirles que vayan a misa porque son válidas, han dejado el camino y se han vuelto a las misas. Cuídate que esto es algo impactante. Las flores son realmente algo inaudito. Es un acto de apostasía. Es un acto de apostasía, claro y bien claro esto, entiéndanlo. Quien estaba con nosotros y detrás de las últimas espirales de una declaración del tipo, vayan a misa para santificar el día del Señor, se fue a misa, ha cometido un acto claramente de apostasía, peor que el anterior. Es decir, de quienes siguen a los bergoglianos, porque al final es lo mismo. Si uno que es bergogliano y va a misa en unión con el Papa Francisco toda su vida, está bien, es apóstata. Mucho más lo es. Pero no puedo imaginarme a estos, no puedo pensar en estas almas, rezo por ellos y pido a la Virgen que los perdone. Han dado la espalda a un camino santo, sufrido, de martirio, en el cual hemos gritado y continuaremos gritando como lo hizo San Atanasio en el siglo IV, porque el padre Faré no lo cita, pero debería saber, ya que dice que hay que santificar el día del Señor. A quien le ha preguntado, pero padre Domina ha dicho así, aquí está. Él responde no. Primero que todo, hay que santificar el día del Señor. Evidentemente, el padre Faré finge ignorar los episodios históricos de San Atanasio en el siglo IV. Es claramente extraño que padre Faret no se dé cuenta de esto, dice, que no va a misa con los arianos, de no poner un pie en las iglesias ocupadas por los arianos. Y no es que los cristianos de Alejandría, de Egipto, de Libia, de Cirenaica, como se llamaba entonces, hasta nada menos que la actual Anatolia, donde está Capadocia, porque San Basilio, citado por el cardenal Hume, cuenta que una vez les llegaron fieles que habían hecho miles de kilómetros para una misa celebrada por un obispo que no era arriano. Padre Faré, ¿por qué calla? He pedido el enfrentamiento público y no lo ha querido, porque primero el privado está bien, chapeao, debe decidir él, al parecer decide él.
Y si en cambio yo hago presente que son estas cosas, intervienen telefónicamente, no se entiende por qué no allí, y en cambio en nuestro canal para decir que estos son detalles. ¿Son cavillos? Estos son detalles. Y los cristianos franceses, Padre Faré, los conoce o no, aquellos de la Vendée, formados por el genio de santidad que era San Luis María Grignon de Montfort, que no querían y no aceptaban a los sacerdotes constitucionalistas franceses que habían firmado la Constitución y que eran considerados apóstatas. Por lo tanto, la gente del interior francés esperaba a los sacerdotes refractarios, aquellos vestidos de campesinos, así que también ellos habían quitado la vestimenta. Algunos fueron descubiertos y guillotinados. Y por lo tanto son mártires, poco honrados, a decir verdad, poco conocidos, iban a las granjas, iban a los establos, y allí los fieles que no querían las misas que tenían al lado, la parroquia la tenían allí, el campanario estaba allí. ¿Por qué el Padre Faré no menciona estas cosas? Sí es cierto que a veces me enciendo un poco, pero es un hecho de carácter. Piensa en los contenidos. Es más fácil decir que Faré tiene razón por hablar bajo y domina no por gritar. Creo que esta es una acción deshonesta. Padre puede responder esto. Entonces, ¿se habría equivocado San Atanasio al decir a los cristianos que no fueran a las misas de los arianos, dado que él dice que primero se santifica el día del Señor? Pero yo estoy escuchando cosas entre Ceresino del otro mundo. Ha habido un sacerdote, quizás el padre Cornet, que ha dicho, si no me equivoco, podría estar equivocado, porque luego no tengo tiempo, estando de viaje, que ha dicho que se va a misa, o quizás el doctor Soyuchi. Pero repito, no recuerdo bien dónde lo leí. Y tú haces así, que vas a misa, apenas llega, ya que en la misa no hay un sordo, la mención del Papa. Piensen en las locuras. La mención del Papa se hace después de la consagración. Vas a misa, asistes a la consagración y luego te vas. Así has cumplido con la consagración en el día del Señor. Flores queridos, tengan mucho cuidado con todo esto, se los digo. Entonces, cuando el Padre Farey dice que hay que ir a misa el domingo porque está el tercer mandamiento que dice recuerda santificar las fiestas, olvida que ha habido dos casos honrados por la Iglesia. Aprobados por el magisterio de la Iglesia, que son San Atanasio, que no por casualidad es santo, San Atanasio, Padre Fanea o no. Si tú estás de buena fe, debes responder a estas cosas, debes aceptar un enfrentamiento público, porque la gente luego te lleva a posiciones equivocadas. Dices, pero no, Domina se equivoca porque hay que ir a misa el domingo, si no, no se cumple el precepto. Bien, y entonces, ¿dónde colocamos a San Atanasio en el siglo IV y a los cristianos franceses de los siglos XVII y XVIII? Podríamos ser nosotros la tercera experiencia, la del pequeño resto, que quiere escuchar historias de estar en comunión con un falso papa apóstata y hereje. ¿Captas? Hereje. Yo luego no tengo más voluntad de seguirlo, este camino que se ha abierto, pero me gustaría preguntar a cuántos lo siguen, sí. Padre subraya luego que no es solo antipapa desde un punto de vista canónico, sino que se aborda también la cuestión de la herejía y nada menos que de la apostasía. Y entonces estar en comunión significa mostrar a Dios nada menos, porque la misa es un acto divino, que nosotros estamos en comunión con Él. Y esta es la primera cosa que quería preguntar. Así que lo reitero, cuando se dice de ir a misa el domingo esta precedencia sobre la posibilidad de contaminarse con la apostasía para San Atanasio, doctor de la Iglesia, padre de la Iglesia, el león de Alejandría, es más importante no contaminarse. Y esta cosa de la no contaminación con los herejes arianos también lo ha dicho San Basilio, María también lo ha dicho San Gregorio de Mariano, ellos también. Y doctores de la Iglesia y padres de la Iglesia, rogaría humildemente al Padre Faret que responda a esta cuestión. ¿Se ha equivocado Santo Atanasio y tiene razón el Padre Faret? ¿O está equivocándose el Padre Faret al enviar a la gente a misa con los herejes y con el falso Papa? ¿Se ha equivocado Santo Atanasio o no pueden tener ambas razones? ¿O tiene razón Santo Atanasio, que dice, y no es solo él, que no se debe ir a misa para no contaminarse con los herejes,
O tiene razón el padre Faret, quien no puede aducir, sino, si queremos caer en la hipocresía, la afirmación, como hacen nuestros detractores de siempre, que no hay una declaración formal de herejía. Porque entonces, queridos hijos, ¿cómo lo jugamos? ¿La jugamos así, a una partida de billar? ¿Quién haría tal declaración de herejía? El Papa debería hacerlo, porque el Papa es el garante de la fe. Pero curiosamente es precisamente él quien no es Papa, el que es portador sano de la herejía. Esperamos que se asome desde el balcón de la logia de San Pedro y diga, yo soy hereje. Es evidente que Znufri esperarlo. Bergoglio sigue su camino. Ayer comunicó que nombra cardenal al Monseñor Battaglia de Nápoles, dejando al de Milán pudriéndose en la rabia. Probablemente, o si es un santo al abandonarse a Dios, hablo de Delpini. Entonces Bergoglio sigue adelante. Entonces Battaglia, este otro obispo bergogliano, siempre es la misma historia de los pobres, los últimos, los marginados. Su primera declaración, no llamen, son declaraciones hipócritas, de una falsedad inmensa. No me llamen eminencia, sigan llamándome don Mimo, como si, no sé, ese cardenal que se hace llamar eminencia no es santo. Y eso quiere los honores, el prestigio. A mí llámame don Mimo. ¿Captas? Aparentan distanciarse del poder, como escribí sobre San Carlos Borromeo, pero estos obispos son intervencionistas. Bergoglio sigue su camino. Y entonces, ¿quién debería declararlo mientras tanto hereje? Porque se necesita una declaración formal, dice alguien. Bueno, la declaración formal podrían hacerla los cardenales. Aquí la pregunta, ¿cuál es, dónde, cuándo? Porque si yo no cometo un error, ¿a cuántos están siguiendo al padre Faret, dando satisfacción a la iglesia, a Bergogliani? Cada uno acepta su responsabilidad. Les digo aquí, con mucha honestidad, me examino, no tengo ningún motivo de autocondena. Siempre ha sido así mi carácter. No me descubran ahora como una persona apasionada, como una persona sanguínea, como una persona poco flemática. Entonces, que lo estén jugando y lo estén tirando, porque no tienen cómo responder a las cuestiones del padre Farey, al doctor Sionchi, a aquellos que lo siguen, sobre el hecho de que yo digo groserías. Esta historia de la cucaracha y de una ridiculez absoluta, porque es evidente que yo no he mencionado el nombre del doctor Sionchi, que se muestra resentido, y tampoco he precisado de quién hablaba. Luego expliqué que mi intención, solo Dios la sabe, no aludía al doctor Sionchi ni al padre Farey, jamás me atrevería. Me refería en cambio exactamente a aquellos fieles que se sienten ofendidos y que dicen que deben seguir a alguien que aún escribe, o al Domina Minutella, que habla de los fieles como cucarachas. Raza de víboras, ¿quién lo ha dicho? Sepulcros blanqueados, ¿quién lo ha contado? ¿Quién lo narró sino Jesús en los Evangelios? Pero ¿saben ustedes que son tan refinados y delicados que quizás han descubierto después de 8 años, solo ahora, que Domina Minutella es así? Caracterialmente que Sant'Atanasio, aquellos que iban a misa con los arianos los llamaba perros. Son unos perros, ¿entendido? Lo he leído yo con mis propios ojos en sus escritos. Sant'Atanasio llamaba a los cristianos apóstatas que iban a misa. Y entonces yo les digo, si les digo que son unos perros, aquellos sobre la base de lo que dice Sant'Atanasio está bien, está escrito. Búsquenlo en los escritos de las controversias contra los arianos. Sant'Atanasio llama perros a aquellos que son herejes y están difundiendo el error, así que es inútil que se aferren al hecho de que he dicho cucarachas. 7 de las cucarachas significa personalidades que frente a la luz prefieren las tinieblas. Basta, discutamos sobre los temas en su lugar. Hablemos de esto. ¿Es cierto o no, lo reitero, padre Faret, que San Atanasio ha impedido con la predicación a los cristianos de contaminarse con las misas de los arianos? ¿Sí o no? Si lo ha hecho, hay un precedente. Y entonces, que se calle. No invite a los fieles a regresar a las misas con Bergoglio. Ella comete un error gravísimo del cual rendirá cuentas a Dios. No se va a misa con los herejes. Lo afirma Santo Tomás. Peccate quicunque audite missam hereticorum Italia sacramenta. Pecca chiunque ascolta la messa degli eretici e gli altri sacri. Increíble deber de nuevo luchar como al principio. Es por eso que sospecho, aunque temo y creo que no, pero temo que sí, que hay un plan para destruir lo poco que queda, dividirlo y forzarnos a centrarnos en esto, mientras arde el fuego bergogliano.
Increíble estos días increíbles, lo dice Santo Tomás de Aquino, y nosotros hemos luchado para ayudar a los fieles a no ir allí, y no es un dolor para mí ver que fieles de la primera hora, fieles que nos siguen desde hace años, que tenían claro que sano es la Iglesia de Jesucristo, porque no puede ser ahora. Voy a abordar estos son tres los temas que yo pongo a la atención porque se califica cada vez más la posición confundista del Padre. Faré luego cada uno elija lo que quiera él. Primero, la cuestión entonces es esta. Si hay un precedente, no vale la afirmación de que se debe ir primero a misa, porque San Atanasio y los cristianos de la Vendée, por lo tanto, no hay un precedente, hay varios. Han saltado las misas para no contaminarse con los herejes. Santo Magno de Apino lo dice: peca quien quiera que escuche la misa de los herejes. Claro que son astutos y ya hablan como bergoglianos contra nosotros. Entonces, algo debería hacer reflexionar que se necesita en esto la declaración formal de herejía. Decíamos que el Papa Francisco no puede dársela. Hacen falta cardenales. Bien, los cardenales. ¿Qué cardenales? Ustedes saben que ahora el colegio cardenalicio, del cual intervendré en los próximos episodios, y les explicaré qué hace el colegio cardenalicio, está formado más o menos por el 75 al 80%, hablo de los electores, en el próximo cónclave, por cardenales de nombramiento bergogliano. Por lo tanto, si el padre Faré también es experto en derecho canónico, como quien les habla, porque se estudia en teología el derecho canónico, sabrá que evidentemente estos cardenales no tienen ningún derecho de nombrar y de elegir al próximo pontífice. ¿Vale? Primera consideración. Segunda consideración. Hay un 15 a 20% de cardenales electores, quizás incluso menos, de nombramiento pre-bergogliano. Ellos sí que podrían hacer algo. Pero Bergoglio, querido padre Faret, no apareció el año pasado. Entonces, la idea de que debemos esperar comienza a ser absurda. Porque evidentemente han pasado a febrero 2025. Son 12 años, padre, son 12 años. La impostura de herejía, de desmantelamiento cotidiano de la sana doctrina católica, de erosión del patrimonio de la fe, de demolición de la tradición apostólica. ¿O me equivoco yo, querido padre? ¿Qué han hecho los cardenales? Sí, digamos que ha habido iniciativas, que son al menos dos, la de los Dubia de 2017, con 4 cardenales, y la de Dubia de 2023 con 5 o 6 cardenales. Pero estos cardenales, ahora que el Papa Francisco, como lo llaman, porque le recuerdo que de todos modos, y me gustaría saber cómo usted resolverá la situación, estos cardenales de todos modos lo reconocen como Papa. Entonces ustedes están solos. Ustedes que habitan la vía canónica, siento pena por ustedes, por usted, padre Faret, y por el doctor Sionsi, siento pena, pero no me malinterpreten, no se dice pena, siento pena en el sentido feo del tiempo, en el sentido paternal, fraternal, en su caso padre Fareno, en su caso fraternal, en el caso de Sionsi, paternal. Por lo tanto, estos cardenales no intervinieron, también porque les recuerdo que reconocen a Bergoglio como Papa. Y no existe la idea de la conciencia errónea, porque ante todo han firmado dudas en las cuales, por lo tanto, toman conciencia de que con el Papa Francisco hay algún problema. Así que no es conciencia errónea, es conciencia consciente. Al menos deberíamos excluir a Burke, a Satanás y a estos. ¿Y entonces quién queda? ¿Quién queda? El cariño Belti, pero Belti celebra con el Papa Francisco. El cardenal Belti se dice en comunión con Papa Francisco. ¿Cómo lo planteamos esto? Entonces, ¿de dónde deberían venir estos cardenales que resuelven la cuestión canónica y expresan una condena herética del llamado Papa Francisco por las cosas que ha dicho? Mientras tanto, se empuja a la gente para ir a misa. Entonces deberían explicar este precedente concierne a Sant'Atanasio y los cristianos de la Vandea. No iban a misa, yo he hablado de esto varias veces y por supuesto es paciente, porque sé que usted no sigue mis catequesis quizás, o quizás sí, si fuera así, entonces usted debería responder a esta otra cuestión. Lo sabe que no, siempre es la primera, pero está dentro de la primera. Lo sabe usted que hay un estudio de un autor francés. Yo ahora estoy de viaje, así que no lo tengo aquí libre y no recuerdo su nombre y por lo tanto podría ir de memoria, pero prefiero ir a verificar
verificar. Y es que este estudioso fue a un pueblo para hacer una especie de paradigma de la resistencia bandeana a los sacerdotes constitucionalistas que firmaban la Constitución. Él fue a este pueblo, a la parroquia, tomó los registros y encontró que en los años del régimen no había bautismos, primeras comuniones, confirmaciones, matrimonios y funerales. Y entonces, obviamente, como historiador, se sospechó. Y entonces comenzó una búsqueda paciente de fuentes alternativas. Se quedó allí, busca aquí, busca allá, sondea, hace y dice, logró encontrar. Piensen un poco, piensa el padre Faret, un registro alternativo como hacemos nosotros los sacerdotes del sodalicio, donde registramos los sacramentos que celebramos. Pues se registra una cosa que él mismo lleva el autor, que en el mismo domingo, en la misa celebrada por el sacerdote constitucionalista apóstata, no había nadie. Y en cambio en el mismo domingo por la tarde, de todos modos ya tarde en la noche, en el granero del Bate, la pesca campesino el sacerdote refractario había llegado, esperado por esta gente bandeana. Y ha celebrado tantos sacramentos de confirmaciones, tantas primeras comuniones y tantos matrimonios. La gente moribunda pedía la bendición de curas constitucionalistas. Padre Faret, nos hacemos los primenios. Y como ve, debería ser profundizado. Si es más importante ir a misa el domingo en comunión con la herejía o privarse de ello para custodiar la fe. Esta es una pregunta interesante. Es la primera cuestión teológica. Luego dejemos de lado a la gente laica. La gente laica de teología no entiende nada. Se nota en las llamadas. Lo lanzan al resentimiento. Y me parece que usted, Padre, debería ayudarnos, y nosotros le ayudaremos a usted a gestionar la cuestión teológica doctrinal. Si usted se niega al enfrentamiento, usted está garantizando este patio de gente que pide al que les habla que se someta a sus solicitudes, el encuentro privado. ¿Quiere cita privada? ¿Por qué privado y no público? Ella ha comenzado públicamente, no yo. Ella tendría derecho a quejarse si hubiéramos sido nosotros, nos hubiéramos enfrentado ahí. Pero ella entró en juego y no niegue que era contra nosotros. Porque cuando ella, sin avisarnos públicamente, dice que no entrará en el sodalicio sacerdotal María, esto es un acto de desafío, querido Padre, porque debería habernoslo dicho primero para poder caminar juntos, en lugar de provocarnos, porque ella primero no entra en el sodalicio, la iglesia. Ahora volvemos a eso, es la verdadera. Vayan a las misas. ¿Y quiere que nosotros inclinemos la cabeza y le digamos que tiene razón? No sé qué quería el padre Fare de nosotros, qué hiciéramos, qué sé yo, los tontos, que no saliéramos. Se hizo el ofendido. Pero ¿por qué? ¿Qué quería que le diéramos la razón? Cuando dice que vayamos a misa los domingos, como dice don Enrico Bernasconi, ¿deberíamos permitir que los lobos entren en nuestro rebaño y hacer como si nada? Y luego escriben que somos violentos, agresivos, hemos caído de estilo, pero no deben fijarse en los tonos de Domina. Deben mirar los contenidos. Y los contenidos son aquellos que por enésima vez, con paciencia divina, estoy a punto de presentar de nuevo. Esta era mi primera pregunta al padre Faret. Sé que no contestará, porque nunca lo hace. Ojalá me equivoque. ¿Por qué rechazó el debate público? No sé si él irá a Bélgica para ese encuentro que había sido preparado para mí. Había sido preparado para mí. El encuentro. Hay testigos del pequeño de lengua francesa, francófonos, que saben esto. Había sido preparado para mí. Luego me dijeron, no, usted no, porque usted difunde odio. Yo difundo odio. Al parecer irá a Padre Fare, he entendido bien. Y yo le dije a esta persona, a pesar de que me dijo que difundo odio, con calma, había testigos. Dije, está bien, tipo. Hagamos así, yo vengo y nos confrontamos en tierra extranjera con Padre Fare y dígalo. ¿Pero qué es? Me mandan a ese lugar, me ignoran, no me dan respuesta. La chica que está organizando un encuentro en Bélgica no me ha dado respuesta. Porque yo he venido a esto. Ese es el sacerdote santo. El teólogo inaccesible, excelso. Don Minutella es un grosero, lo han escrito en los canales de Padre Sionsi, el cual no entiendo cómo no interviene para moderar estos tonos. Evidentemente les gusta. Minutella es un grosero, Minutella es agresivo, Minutella de aquí, pero ¿qué hay detrás?
o es una maniobra organizada, o es un hechizo de Satanás para destruir el pequeño resto. Es mejor este segundo aspecto porque entonces es evidente que no lo lograrán y los números de los días pasados hablan claro. Esta era la primera cuestión. Vamos a la segunda cuestión. Para concluir el primer punto, ¿por qué no nos vemos? ¿Por qué se niega al enfrentamiento, Padre Faret? Lo considero grave esto. Y los que siguen al Padre Farey, díganle esto. Pero escuche, Padre, sería correcto, deber, moralmente necesario que usted ahora se ponga a disposición. Elijamos un moderador que divida los roles, que divida las preguntas y nos confrontemos. Y así la gente ve cara a cara lo que tenemos que decirnos. No, no está disponible. No se entiende. Se hace el ofendido. Sal de tu escondite. Haz tú la declaración pública. Dices lo que dices y además te ofendes. No lo sé yo. No lo sé y me parece un hechizo. Es el primer punto. Y la tesonanza de Sant Atanasio y los cristianos de Vandea, si hay que ir a misa los domingos. Segunda cuestión. Son tres que yo le planteo al Padre Faret, y soy estúpido porque no debería jugarme estas cartas. Debería jugarlas en el enfrentamiento público. Es evidente que ahora que yo lo expongo, seré yo quien diga basta al enfrentamiento público. No puede decidir él. No tengo que estar detrás de los caprichos del último llegado. Y basta. Aquí está la razón por la que le planteo así públicamente las cuestiones que habría planteado en un enfrentamiento público y habría querido ver qué respondía. Ahora tiene más tiempo para responder. Sobre la primera cuestión, ¿quién debería admitir que Bergoglio no es papa? Los Ars. ¿Pero cuáles cardenales? ¿Quiénes son estos cardenales? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Y cuándo deberían hacerlo? Esperan la muerte del Papa. ¿Por qué aguardar su fallecimiento? ¿Cuándo son ya la mayoría los cardenales bergoglianos? ¿Cuándo se asienta la falsa iglesia oscura? No puedo entender cuál sería la perspectiva. Veo penosamente mal la situación para ellos. Y ojalá me equivocara, lo digo aquí a mis hermanos del sodalicio. Si mañana, hoy o pasado mañana, algún cardenal se trata de hacer, nosotros por primeros, hacemos una declaración en la cual nos sometemos a su heroica y pronta, inmediata, rápida decisión de declarar que Bergoglio no es el padre. Seríamos los primeros, Padre Farello, sepa bien, no logrará nadie, ni siquiera ustedes, el intento de hacernos pasar por sectarios. Nuestra posición es muy clara y es la única que es nítida, y que retoma el patrimonio de la historia de la Iglesia, porque su elección de decir que no es papa y sin embargo vayan a misa para santificar el día del Señor, no tiene en cuenta el hecho de que es hereje y apóstata. Si vinieran los cardenales, que evidentemente nos permiten saber que ellos intervienen, nosotros seremos los primeros en ir allí a Roma a arrodillarnos, como en el pasado también lo hice, para decir gracias. Sugiero algo, ¿por qué perdieron tiempo evitando este lío? Bueno, no sé si lo haría, pero seguramente me voy a poner de rodillas y les beso el anillo a los cardenales que deberían hacer esto. Pero ¿quiénes son estos cardenales? ¿Y por qué están perdiendo tiempo? Y si luego no lo hacen, ¿qué harán ustedes? No sean astutos, ¿eh? Harían lo mismo, todos. Porque ustedes podrían decir, bueno, entonces esperemos. ¿Esperar qué? Atención, estén atentos, queridos laicos. ¿Esperar qué? ¿Y la falsa iglesia oscura? Pero no es que sutilmente podría ser unir en contra del diseño de Dios, esas cosas del pequeño resto del que habló Pablo VI, por lo que los padres diría que son solo profecías, no es suficiente, porque son dos pontífices, de hecho tres, León XIII, Pablo VI y Benedicto XVI, no sé si me explico, tres papas, si luego incluso los papas no entendían de teología como usted. Luego dice que yo provoco y estaban solo ligados a las profecías. Bueno, tenga paciencia con el resto de la gente, de los sacerdotes y de los obispos, incluso de los papas que no comparten su posición, querido padre. Segunda cuestión. Usted ha dicho que ese es el falso papa, y en cambio la iglesia siempre es la misma.
es la Iglesia de Jesucristo. Y aquí varias veces he planteado una cuestión, pero no hay peor sordo que el que no quiere oír, por lo que juegan con los tonos. Juegan con las ofensas, con las cucarachas, con los escarabajos, mas no responden a esto, ni Faret, ni Sionsi, ni quienes se fueron allá. Solamente Minutella debe pasar por el grosero de turno, por aquel que quiere ser el gran prelado. Rendirán cuentas a Dios de esto, porque si aciertan son buenos, si no aciertan arriesgan el infierno. Riesgan a ir al infierno, yo mi sento così sereno, porque están violando la mía conciencia. Cuando escriben en el canal de Sionsi, Él lo hace porque quiere mandar. Él lo hace porque desgraciados que son, a entrar en la conciencia ajena. Como ven, yo no estoy entrando ni en la conciencia del padre Faré, ni en la conciencia del doctor Sionchi. Examino las cuestiones. ¿Por qué del otro lado, en cambio, me violentan, agreden y ofenden mi conciencia? Quiere mandar, ser el gran prelado, etc. Es otra cuestión. Entonces, si esa es la Iglesia de Jesucristo, me gustaría saber de Padre y plantear la siguiente cuestión. Hay un magisterio, que obviamente es el que usted llama falso papa, pero en el tercer punto deberá responder a la cuestión de la aceptación pacífica universal. Sin embargo, es un Mastoris Invariant, es aceptado. Es aceptado y reconocido oficialmente por quién. Padre Faré, herejes o de la Iglesia Católica. Porque si no yerro, en los Acta Apostólica Sedis está la respuesta de Bergoglio sobre dar la comunión a concubinos. ¿Qué son estos acta? ¿No es acaso la recopilación de todos los documentos oficiales de la Iglesia Católica en el magisterio solemne y ordinario? Sí, y entonces, ¿cómo lo resolvemos? Por lo tanto, si esa es la Iglesia Católica que está yendo en contra del Evangelio de Jesucristo, habría que preguntarse qué pasa con la indefectibilidad y la santidad de la Iglesia, aparte del hecho de que la Iglesia también es apostólica. Y apostólica significa que está fundada en la tradición apostólica, que es intocable y es infranqueable. Ahora usted bien sabe que con la comunión a los concubinos y la bendición de las parejas homosexuales, esta Iglesia ha ido más allá. La tradición apostólica, como ella podría aún considerar la Iglesia Católica. Sin embargo, hay el tercer asunto. El segundo lo paso de inmediato porque lo he tratado otras veces, y es la cuestión de la aceptación pacífica universal. Lo diré en breve. Usted, Padre Fare, dice que, y al parecer también Sionchi, que ese es el falso papa y esta es la verdadera Iglesia, y esta es la verdadera Iglesia. Bien, si esta es la verdadera Iglesia, Padre Faré, usted tiene el deber de responder a la continua intervención de las Crosati, que se da cuenta de que usted existe, y en cambio yo no existo para nadie, curiosamente. Es decir, llevo años luchando esta batalla. Sobre mí nadie ha gastado ni una coma a favor o en contra. Bueno, las Crosati intervino un par de veces, incluso antes de la revelación del padre Faré sobre el tema de la aceptación universal de la Iglesia. En la obra La Iglesia del Verbo Encarnado, el gran teólogo Charles Journet argumenta que la Iglesia Universal no puede errar al someterse a un papa no legítimo. De manera similar, Luis Bio explica que este hecho dogmático desciende de la promesa de Cristo. Entonces nosotros hemos, como saben, menospreciado esta tesis, en el sentido de que ni siquiera la hemos tratado, porque nos ha parecido precisamente irrelevante. ¿Por qué parece relevante? La iglesia de Bergoglio es la de Satán, de tinieblas y masónica. De manera diferente, si hubiéramos considerado como padre a Faret, que en cambio es la Iglesia Católica, tendríamos que haber enfrentado el problema de la aceptación pacífica universal. Porque universalmente y pacíficamente, de aquellos que cuentan, sobre todo está el colegio cardenalicio y el colegio apostólico Bergoglio. Se reconoció Papa. No hay remedio. No hay declaraciones en este momento de cardenales y obispos que digan por escrito que Bergoglio no es el Papa. No hay. Se habla de la dimisión de 26 en los escritos del cardenal Danels y luego también en una declaración pública de Monseñor Luigi Negri, pero no hay una declaración escrita en la que se diga que Bergoglio no es el Papa.
No existe. Por lo tanto, hasta el día de hoy, el Colegio Cardenalicio y el Colegio Apostólico reconocen a Bergoglio como Papa. Entonces tiene razón la doctora Scorosati con usted, padre Faré, porque dice que ese no es el Papa, y esta es la Iglesia. Pero esta Iglesia que usted reconoce como tal, lo reconoce como Papa, así que debería aceptarlo también usted. Claro, es un discurso de silogismos. ¿Y domina? ¿Y sodalicio? Eso no es el Papa, y esa no es la Iglesia de Jesucristo, que va en contra del Evangelio. No puede serlo en absoluto. Y el discurso de aceptación universal no nos importa, pues para nosotros no es la Iglesia. Que se queden con el Papa Francisco, no es la Iglesia. Todos los cardenales y obispos que lo reconocen como Papa participan de la obra de Satanás, porque Bergoglio está colocado allí. Del diablo para destruir la fe católica y preparar el cuerpo místico del anticristo. Entonces, lo que Bergoglio guía no es la Iglesia Católica fundada por Jesucristo, es el cuerpo místico del anticristo. Y no se va a misa con ellos, porque se comete pecado mortal. Incluso el domingo, en tiempos de persecución, se sigue la misa donde se puede o a través de las redes sociales, porque Radio Domina lo permite. Se hace la comunión espiritual, con tal de no ir a contaminarse con los herejes. Por otro lado, si la de Bergoglio es... ¿Qué pasará con la Iglesia Católica? Es una pregunta simple. Son cosas que enseñamos hace años, resumidas. La Iglesia Católica sobrevive en un cambio paradigmático inesperado, como han dicho Pablo VI y Benedicto XVI y muchas otras profecías, en un pequeño cambio. Pequeño resto católico que no se contamina con Bergoglio y la falsa Iglesia, que no quiere tener nada que ver con ellos, y que elige a esos pocos sacerdotes que dicen misa abiertamente contra la falsa Iglesia, es decir, que no citan al Papa Francisco en misa. En este sentido, las misas celebradas por los sacerdotes que no son del sodalicio, pero que no citan al Papa Francisco, son válidas. Sin embargo, tiene razón don Ramón en que en el plano pastoral, los fieles del pequeño resto deben tener cuidado de no fomentar su ocultamiento. Vivir oculto es fácil, los fieles vienen igual. Aquellos que don Minutella y don Enrico, dejándose despellejar vivos con la reducción del salto laical, han recogido, nosotros los acogemos en nuestra casa sin ningún sacrificio, nuestra hermosa misa, nuestra hermosa capillita. Nadie nos molesta, ni causa problemas, ni se interesa. Pasamos la cesta, recogemos el dinero, seguimos adelante, logramos pagar nuestras deudas, seguimos así, mientras el barco navega, deja que la lena. Ahí tiene razón don Ramón, que los fieles que son de los nuestros y van a misa de aquellos que no la dicen en unión con el Papa Francisco, pero viven ocultos, deben saber que participan en una misa válida y lícita, pero corren el riesgo de cometer un pecado de complicidad con la cobardía de estos sacerdotes que se mantienen ocultos, porque si es tan necesario agruparse y ayudar a los fieles a recibir la Santa Comunión, los sacramentos, no en unión con el paso del Papa. Regresamos a Gonzalo. La aceptación por parte de la Iglesia del Papa elegido por los cardenales no es un hecho formal, es un acto fundamental. Sobre esto es cierto, es verísimo, con el cual la Iglesia Universal reconoce su propia realidad. Cuando los cardenales se reúnen y lo hacen según las normas canónicas, eligen al vicario de Cristo y toda la Iglesia se somete al vicario de Cristo, porque la sumisión al Papa legítimo es indispensable para pertenecer a la Iglesia. Entonces, si toda la Iglesia reconoce a Bergoglio como Papa y usted no, padre Faret, usted ha citado el ejemplo del cardenal Cosa, el Papa Juan el XXIII, no Roncalli, sino el del siglo XIV, que había sido reconocido como Papa legítimo por todos, y que sin embargo por eso luego fue llamado a dimitir y a dejar que fuera elegido luego el Papa legítimo. Entonces usted lo invoca como precedente para arribar a no justificar la acepción pacífica universal. En realidad, la cuestión del Papa Juan XXIII es la misma. Es bastante interesante porque ellos dicen, el padre Farey dice, estuvo en el anuario pontificio antes de ser eliminado, después de 500 años.
Aquí, él fue elegido el Papa Juan el XXIII el 17 de mayo de 1410 para reemplazar al antipapa Alejandro V, que había muerto 2 semanas antes. Mientras aún estaba vivo tanto Gregorio XII, que era el Papa legítimo y que estaba en Roma, como el otro Benedicto XIX, que estaba en Aviñón, no quería regresar y había sido elegido por los cardenales filo-franceses. Entonces 3 papas se sumaron. Por lo tanto, de la elección de Juan XXIII, en efecto se puede decir todo, excepto que habría sido pacíficamente y universalmente, y que hasta 1946 su nombre figuraba en el anuario pontificio. Su elección fue un poco cuestionada, pero al final fue aceptada por todos. El precedente no vale. Desde este punto de vista, debería explicarse cómo es posible insistir en el hecho de que Bergoglio no es el Papa cuando la Iglesia que el padre Faré reconoce como tal, Vera, acepta a Bergoglio como Papa. A menos que, ribadiamo, intervengan los cardenales. ¿Qué cardenales? ¿Qué cardenales deberían intervenir? Esta es la pregunta fundamental. ¿Qué cardenales son prebergoglianos? Veamos un poco, porque no he tenido el tiempo de recordarlos todos. Prevergognosos. Veamos cuáles son. Aquí. Pues, veamos a estos cardenales, 24 cardenales electores de Benedicto XVI. Nombremos. Cardenal Amato lo podemos quitar ya porque no es más elector de 1938. Otro elector, el cardenal João Braz de Avis, brasiliano, del 1947. En 1947 aún puede entrar en conclave el primero. Otro elector prebergoliano es el cardenal Clinis Basilios Indiano, es del 60, así que bastante joven. Esto puede entrar en cónclave. Estoy haciendo solo algunos ejemplos. El cardenal Giuseppe Vettorie, del 47, arzobispo emérito de Florencia, este entra en cónclave, ya son 3. Luego tenemos al cardenal, escuchen, Leo Ramón Burke. Estamos en 4. Luego está el cardenal Canizares, de 1945, español, por lo que todavía está disponible para entrar en cónclave. Hay otros, alrededor de 20. Todos estos cardenales, atención, padre Faret, no juguemos con las cosas sagradas, celebran abiertamente y públicamente en unión con el Papa Francisco. Entonces esa pregunta que yo había planteado en privado al Dr. Sionsi, a la que no me ha dado respuesta, es ¿qué quieren esperar de estos cardenales si ya dicen que para ellos Bergoglio es el Papa? Entrarán en cónclave. Por favor, les suplico, Padre Faret y Dr. Sionsi, han tomado un camino con un callejón sin salida. Ha sido con espunta, se dice en siciliano. No se presenta esta vía, porque los cardenales que ustedes esperan que hagan algo, ya desde hace 12 años, celebran en una unión con el Papa. Dice, pero el cardenal Burke ha presentado las dudas. Bueno, ha planteado dudas, pero si los abrazó y se lo acepta como Papa. Entonces, en el límite hay una impugnación a este punto, es bastante inofensiva, del magisterio de Papa Francisco, pero lo reconoce como Papa. Atención, el problema es canónico, como están diciendo, porque aquí no se trata de la cuestión dogmática y teológica de un Papa hereje y cismático, sino de un Papa válidamente elegido. Entonces, para el cardenal Burke, si Bergogliani es un Papa válidamente elegido, y para él lo es, entrará en cónclave. Si luego, y esto se lo he dicho al Dr. Sionsi, pero no es clara mi posición. ¿Por qué me atacan si mi posición no está clara? Yo lo acepto, lo ofrezco a Dios. Evidentemente hay un permiso divino, que soy grosero, tosco, digo palabrotas, he perdido la razón, no encuentro más cómo hacer. Bien, Dr. Sionsi, bien, Padre Farello, lo han callado, pero ¿cómo lo han callado? Pero escuchan, sin embargo, a cuánto parece que es una maniobra. Miren, tengo pruebas de que es una maniobra. Deben responder a esto ahora.
Porque estos cardenales lo reconocen como papa. Y generalmente el doctor Sionchi no puede decirme por teléfono en el pasado que hay una conciencia errónea. No, porque el cardenal Burke y los otros cardenales han presentado en duda, así que no es en absoluto errónea. Saben quién es Bergoglio como papa, por si acaso. El problema ahora es legal para todos. El doctor Sionchi sabe que yo he dicho que esperaría a Drew Brover, próximo pseudo cónclave sentado a comer, qué sé yo, las papas fritas y la Coca-Cola, para ver a estos cardenales que entran en cónclave. Ven, hay una procesión con las letanías Santorum. Mientras entra en la capilla Sixtina el cardenal Ticio y de Peno, entra el cardenal Capito y de Peno, de aquellos que son electores de nombramiento pre-bergogliano, no son muchos. Así que estaré allí mientras veo a Battaglia y Repole entrar, pero no a Delpini. Y estaré allí a marcar estos, que quién queda en la lista, y si no queda nadie, seguirán diciendo que hay que esperar, que hay que hacer, que hay que decir, presentemos las peticiones, presentemos esto. Pero luego disculpen, me gustaría decir una última cosa, y he terminado, pero el doctor Sionchi, que tan hábil en las cosas, no llega a entender que cuando presenta la petición al cardenal Parolin, este cardenal de nombramiento bergogliano cree que como le ha llegado el protocolo, que es una cosa protocolar de réplica, y él la hizo pasar, y yo he estado callado, tienen razón, tenían razón. ¿Cuántos me habían dicho que no estaba bien así? Tenían razón. Pero traten también de entenderme, que intenté de todas las maneras. Esta es la prueba del 9, que no es culpa mía, lo que ha ocurrido, porque yo hasta que pude intenté salvaguardar la unidad con la visión del doctor Sionsi, esperando que entendiera, porque es razonable lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando se presentó esta petición se recogieron muchas firmas, incluidas las nuestras, pero el cardenal Parolina respondió, es cierto que respondió, que recibió la petición, pero es un acto protocolar, un acto debido. Hacerlo pasar como una apertura en la brecha, una brecha en la puerta, es incorrecto, es ilusorio al menos, porque se están despreocupando de estas peticiones. La cuestión de la revisión canónica que el doctor Sionsi nos ha presentado y que nosotros, como saben, hemos incluso presentado, aunque no creíamos mucho en ello. Sin embargo, lo hice por aquel grupo de fieles que creían en estas iniciativas. Pero al final, ¿quién está ante la Corte de Justicia Vaticana? Hay aquellos nombrados por Bergoglio. ¿El perro se muerde la cola o no? ¿Se han dado cuenta, fieles, de que están yendo detrás de una pared? Todos aquellos que de repente han entendido que el Don Minutella no está bien. ¿Saben que cul-de-sac en francés es una palabrota, aunque no lo parezca? Un cul-de-sac significa un callejón sin salida. ¿Cuáles deberían ser estos cardenales? ¿Y qué harán Sionchi y el padre Fare cuando luego se entre en cónclave y los cardenales de nombramiento pre-bergogliana ya una primera vez lo han hecho, y allí al límite podría haber estado la conciencia errónea? Entrarán una segunda vez. ¿Qué harán? No es posible, padre, hacer que tengamos razón nosotros. Piénselo, reflexione. Siempre hay tiempo. Y si no quiere darse cuenta, tiene la obligación moral de un enfrentamiento público que en este punto ya no sirve para nada, porque yo he expuesto las cosas. Piense si esa es realmente la Iglesia de Jesucristo con la procesión de Pachamama dentro de la Basílica de San Pedro. Pero se da cuenta, padre. Es decir, anoche hablé de ello en la catequesis del Rosario, de la confraternidad. Según usted, esa es todavía la Iglesia de Jesucristo. Hay cardenales, obispos, fieles laicos, monjas, frailes, que se postran a adorar a Pachamama dentro de la Basílica de San Pedro, llevándolo en procesión y luego en los jardines vaticanos. ¿Cree que es aún la Iglesia de Cristo? Me horroriza pensarlo. Nunca ha sucedido. Y me pongo las manos en la cabeza cuando pienso en lo que dice el padre Faret y cuando pienso en nuestros fieles que se han ido y han vuelto de donde venían. Esa de Pachamama es la Iglesia de Jesucristo. La de Pachamama es la Iglesia de Jesucristo y se resuelve solo con un hecho canónico, pero ni ella ni yo, padre Faret, podríamos resolverla en el plano canónico. La cuestión es que Dios enviará al gran prelado. Dios salvará a la Iglesia como ha salvado a los judíos de la esclavitud de Egipto, interviniendo personalmente. No serán los cardenales. Todos tienen secretos y están coludidos de una forma u otra. ¿Por qué el cardenal Comastri, que hace catequesis sagrada, luego calla, no gasta una sílaba?
He escuchado antes de comenzar esta catequesis, hay quien puede testificar, una catequesis del cardenal Comastri de los días pasados, muy bonita, sobre el tema de la muerte. Cita esto, cita aquello. Miren, es muy sabroso el cardenal Comastri. Lástima que también en esta catequesis él pone el dedo, como es justo, sobre el paganismo del mundo contemporáneo, sobre el ateísmo de masas, etcétera, etcétera. Lástima que calle sobre la Iglesia. Esto es silencio cómplice. No se puede decir, como Padre Livio, que es por amor a ella. Esa no es la Iglesia de Jesucristo. La procesión de Pasiamamo de una vez por todas y todas deberían haber aclarado esto y me sorprende que el doctor Sionsi aparentemente sea consciente de que esa sea la Iglesia de Giuseppe Cristo. Habla de reconquista, pero disculpen, reconquista de qué cosa hay Jesucristo que hizo. Esperó a que llegara el doctor Sionsi y se quedó con los brazos cruzados, pero se da cuenta el doctor Sionsi de las cosas que dice que son teológicamente inconsistentes, y luego dicen que se sienten ofendidos como no tienen que responder, lo lanzan a lo personal. Doctor Sionchi, usted ha reiterado tantas veces en estos años la dimensión gnóstica, esotérica de la iglesia de Bergoglio. ¿Cómo dice ahora que esa es aún la iglesia de... ¿Dónde estaría esta iglesia de Jesucristo? ¿De qué lado? Dado que todos celebran en unión con el Papa Francisco, pero estoy diciendo que son tan razonables o merecen una réplica, nadie replica mis contenidos. Dominutella no existe ni de este lado ni de aquel lado o del otro lado, y el cafone dice palabrotas, grita, clama, etcétera, etcétera. Pero si esa es la iglesia de Jesucristo, su trabajo, ¿para qué ha servido? Piensa solo que ha sido el Papa Francisco esotérico o nos decíamos que hay una camarilla en el Vaticano. ¿Cómo podría ser la iglesia de Jesucristo aquella que adora la serpiente Lucifer? No lo sé yo. Sería la iglesia de Cristo. Y entonces Jesucristo está con los brazos cruzados porque espera que ella haga la reconquista con quién. Con Padre Faré y un simple sacerdote como yo. Salvo que sea el prelado. Porque el gran prelado está investido por Dios en una autoridad que solo hay que reconocer. Basta. Pero si un padre hiciera un simple sacerdote como yo, no puede resolverle a él la cuestión canónica y no puede llevar adelante la reconquista. Entonces, por favor, Padre Faret y Doctor Giovanni, ¿nos pueden decir esta reconquista de quién debería ser hecha? ¿En quién piensan al hablar de reconquista? ¿Quiénes deberían reconquistar la iglesia? No, porque la idea de una reconquista plantea seriamente el problema teológico de un Jesucristo que ha abandonado su iglesia. Se podría decir que el Viernes Santo, la iglesia que vive su pasión, pero su pasión la iglesia la vive en los fieles que permanecen católicos, no en todos estos entusiastas de amoris laetitia y confianza suplicans.